El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quiere que en el municipio fronterizo de Anáhuac se cree una ciudad santuario. Ayer vino a la Ciudad de México a proponérselo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy en entrevista, el gobernador me explicó el planteamiento que le hizo el canciller. Yo a Marcelo le hice una propuesta. Dice, no vamos a detener la migración, y eso lo tiene que entender el gobierno. También lo tiene que entender el presidente Trump. La gente de Centroamérica va a seguir saliendo de Centroamérica. La gente del sureste del país se va a salir saliendo del sureste del país. Las condiciones en Oaxaca, Guerrero, Chiapas son demasiado marginales y de pobreza extrema. Nadie va a ir a invertir al sur-sureste del país. ¿Por qué? Porque hay condiciones muy difíciles para la inversión. El inversionista necesita tranquilidad, necesita paz, necesita que la gente tenga capacitación para el empleo. Y eso difícilmente lo vamos a tener en los próximos años. Se requiere un gran tiempo para lograrlo. ¿Por qué no aprovechar la infraestructura que existe en el norte del país, donde ya se tiene infraestructura, donde ya se tienen centros grandiosos de capacitación, grandes universidades, grandes condiciones de generación de empleo? Pues esto es lo que se necesita hacer, pero también el gobierno americano tiene que participar. Así como pudiera participar para mandar dinero, para hacer proyectos en el sur-sureste del país, pudiera el presidente Andrés Manuel convencer al presidente Trump de que hacer ciudades, santuarios en la frontera de México permite que nosotros generemos una economía, que la gente que venga acá tenga un salario adecuado, que tenga servicios médicos, educativos y todo. Finalmente también van a buscar pasar a Estados Unidos, pero en Estados Unidos tienen déficit también de gente que quiera trabajar en el campo, en las carreteras, en muchas áreas. Es tener la visión de migrantes en otra dimensión, no solamente ver el parar a los migrantes, en estarlos atendiendo, en ponerles albergues, en gastarnos el dinero de los mexicanos en mantener a los migrantes. Es algo que yo no estoy de acuerdo. Para terminar con eso, el gobernador tiene propuestas claras para llevar a cabo este proyecto. Nosotros tenemos la ventaja de tener una frontera sola, diríamos, con muy pocos habitantes, que pudiéramos en cierta medida aprovechar los incentivos que el gobierno federal ha declarado tener para las empresas que se instalen en la zona fronteriza. Y entonces en Nuevo León hay interés de muchas empresas de instalarse en la zona fronteriza, pero tenemos que crear infraestructura para que esto se dé. Y una de las condiciones de crear la infraestructura es hacer la carretera La Gloria a Colombia, que es un proyecto muy viejo, que creo que será posible, y rehabilitar cerca de 30,000 hectáreas de riego para hacer una ciudad agrícola. Anáhuac es una ciudad que se generó a partir de la construcción de la presa La Amistad. Y ahora Anáhuac tiene un problema porque la mayoría de la gente que trabaja la tierra, pues hoy no tiene posibilidades económicas para hacerlo. Entonces tenemos que buscar financiamiento para ellos, generar empleo para la gente de Anáhuac, pero falta mucha mano de obra. Mano de obra que será posible tener si los migrantes los ponemos y les damos empleo en la zona, ¿no? Esto es la idea. Entonces la ciudad, nosotros tenemos un fideicomiso que se llama Ciudad Solidaridad, que está en el Puente Colombia, y vamos a aprovechar los espacios y terrenos que tiene en propiedad del gobierno del estado, adicional a muchos otros terrenos que tienen propietarios que están dispuestos a desarrollarlos para tener condiciones de recibir empresas. Y ya la Secretaría de Economía de Nuevo León está haciendo un trabajo para promover este proyecto y que hay muchas empresas que vienen a solicitar instalarse en Monterrey, pues se puedan instalar ya en este momento en Ciudad Solidaridad. Le pregunté cómo se obtendrían los recursos para financiar este proyecto. El dinero sería financiado a través de Financiera Rural para la zona agrícola, no es un dinero fiscal, existen financiamientos. Y para la construcción de la carretera también podría ser con financiamiento de Banobras, en donde pudiéramos poner de garantía los ingresos que se tienen del Puente Colombia. Finalmente creo que es un dinero que podemos tener a disposición sin tener que crecer impuestos o dinero fiscal.
ayer lo hablaba con el secretario de Hacienda. O sea, vamos a buscar herramientas que permitan buscar financiamientos en donde la garantía es el propio ingreso que tenemos en el puente y evidentemente algunos recursos que el Estado va a poner, como construir un hospital, escuelas y servicios que finalmente los tenemos que hacer, y construir y desarrollar un centro de capacitación. ¿Qué respuesta le dio el canciller a su planteamiento y para cuándo estima que su proyecto sea una realidad? Esto me dijo. Va a ayudarnos por instrucciones del presidente. Vamos a la semana que entra, probablemente nos convoque ya a una primera reunión en donde pudiera estar el secretario de Comunicaciones y Transportes y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Rural de la presidencia, en donde veremos el tema de la carretera y el tema de la rehabilitación de la zona agrícola. En tanto, nosotros aquí, la Secretaría de Economía está trabajando para que el fideicomiso Ciudad Solidaridad que ya tenemos y que tiene disposición de terrenos, tenemos ahí un parque industrial, vamos a empezar a promover la instalación de empresas. Hay una primera empresa que queremos hacer que tiene que ver con recursos federales, que es una planta de irradiación para productos agrícolas que tiene un costo aproximadamente de $15 millones, en donde el gobierno federal pudiera poner una parte, el particular otra parte, el gobierno del estado pudiera subsidiar otra parte, y eso nos va a permitir que todos los cruces de productos agrícolas que se producen en México pudieran pasar por el Puente Colombia. Eso va a generar un estado de atractividad para que otras empresas de logística pudieran instalarse en esta zona. Bien, entiendo, es un proyecto a largo plazo, pero si ya tienen esta primera empresa, ¿podríamos empezar a hablar de alguna fecha próxima de poder empezar a ver resultados? Este mismo año tendremos que tener esta posibilidad, este mismo año tendremos que tener parte de la rehabilitación de la zona agrícola. Vamos a ver la posibilidad de que empresas, hay un propietario que tiene ahí alrededor de 1,000 hectáreas que ya está trabajando sobre el plan de desarrollo y que él va a empezar a desarrollar un parque industrial que nosotros estamos trabajando con él para que también haya un área de vivienda y existan servicios básicos para que el municipio de Anáhuac tenga y no vaya a tener problemas en lo que actualmente tiene, ¿no?